Hola, estimados estudiantes, pues vamos a seguir con la temática de trastornos por ansiedad. Es otra de las áreas que también aborda el DSM-4 y el DSM-5 y pues vamos a empezar con esta temática. Les recuerdo que tanto los trastornos del pensamiento como los trastornos de ansiedad los vamos a ver en estas dos sesiones, la sesión online del lunes y del martes, y ustedes terminarán aprovechando estas dos presentaciones para realizar su análisis de caso. Los trastornos de ansiedad, alumnos, en realidad son quizá los trastornos más comunes o de los más comunes que nos encontramos en la clínica privada. Afortunadamente son de las condiciones que mejor responden a las diferentes condiciones de tratamiento y son las que mejor evolución tienen. Sin embargo, habitualmente estos trastornos, conocidos como los trastornos de la ansiedad, sí son identificados por el paciente, es decir, el paciente sí llega a darse cuenta de que hay un miedo o una sensación de temor que no es lógica o que no es racional. Por lo tanto, muchos de los pacientes con trastornos por ansiedad o por angustia habitualmente solicitan la atención, ya sea a través de digamos, sus tutores, en el caso de menores, o en este caso también el propio paciente es quien llega por su propio pie directamente al consultorio. Vuelvo, son de los trastornos que mejor responden a la intervención, así que en ese sentido pues es muy afortunado, por así decirlo, que la persona pueda tener estas condiciones, dado que las intervenciones son de bastante éxito. Bueno, vamos primero a definir qué es la ansiedad. Recuerden que ustedes revisaron en sus clases o en su clase de procesos psicológicos básicos varios procesos cognitivos, entre ellos probablemente la emoción. Recuerden que la emoción es un proceso psicológico esencial, tiene muchos años de evolución, básicamente desde que nos volvimos homínidos, y continúa con nosotros, pero digamos matizado por la cultura. En este caso, debemos de considerar que tenemos varias emociones. Probablemente ustedes revisaron 5 emociones en su clase. Me voy a concentrar en la emoción que ustedes probablemente definieron como miedo. Recuerden que el miedo es una emoción bastante propia de los organismos que tienen un sistema nervioso. El miedo es percibido incluso por otras especies, no solamente por la humana, pero la manera en la que respondemos al miedo está tan biológicamente adaptada a nuestros organismos que tenemos incluso sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Recuerdan esa parte? Tenemos esos sistemas biológicos para poder hacer frente al temor o al miedo que nos puede provocar algo a lo cual nos enfrentamos. En este caso, si nosotros pensamos en el miedo es una emoción normal, natural y muy propia de las especies que están en un ambiente o en un contexto que cambia constantemente. Es decir, se requiere estar listos para actuar en caso de que surja alguna eventualidad ante la cual se tenga que responder. Pero si hablamos de la ansiedad, como bien dice en esta parte que ustedes alcanzan a ver aquí arriba, la ansiedad es un sentimiento de angustia y aprensión. Es decir, el miedo es algo que se percibe generalmente en el presente y frente a un estímulo determinado. Es decir, tenemos miedo ante un carro o un automóvil que viene a alta velocidad contra nosotros, ¿no? Es decir, hay un evento en el presente y por lo tanto el miedo es muy adaptativo, nos va a ayudar a poder o correr, en este caso del carro, para que no nos atropelle, o buscamos de alguna manera algún tipo de comportamiento defensivo que nos permita sobrevivir. Pero la ansiedad es un sentimiento, es decir, es una interpretación que hacemos los humanos. Los sentimientos, a diferencia de las emociones, son interpretaciones. Por lo tanto, es una interpretación que se llega a denominar o a llamar angustia o una sensación como de aprehensión, es decir, una especie de opresión o dificultad o problema para poder enfrentar ese obstáculo o esa eventualidad. Aquí, como bien aparece también en su presentación, la ansiedad, como pueden ver, es aprendida.
Es decir, el miedo es innato, por eso es una emoción propia de los humanos, pero la ansiedad no. La ansiedad es algo que se adquiere a través de las experiencias vivenciadas todos los días. Por ejemplo, si ustedes en algún momento estuvieron en una situación en la que, no sé, estuvo involucrado algún animal, por ejemplo, un perro, llegaron a la casa de algún familiar o de algún amigo y de pronto salió un perrito y empezó a ladrarles y ustedes se asustaron, es decir, tuvieron un evento en el que pasó el miedo queda anclado, por así decirlo, a la experiencia, y entonces es posible que a partir de ese momento el pensar en perritos o el volverse a ver en la misma situación les provoca ansiedad. Incluso solo pensar que pueden encontrarse con un perrito les puede dar ansiedad. Como bien dice aquí, la ansiedad entonces es parte de una emoción normal que le llamamos miedo, pero recuerden que la ansiedad va a tener factores cognitivos y por supuesto en ocasiones prospectivos. Lo prospectivo aquí se va a referir a que las personas podemos incluso estar pensando en el futuro y que qué tal si me encuentro otra vez con un perro. Tal vez ya no ha vuelto a pasar ninguna otra circunstancia igual, pero el solo hecho de pensarla hacia el futuro y que pueda llegar a pasar nos provoca ansiedad. Como pueden ver, la ansiedad, dice acá, es una construcción cognitiva, es decir, es algo que hacemos los humanos. Los animales no pueden percibir ansiedad, perciben miedo. Pero nosotros percibimos ansiedad, es decir, nosotros estamos constantemente con nuestra mente pensando en objetos que pueden causarnos ansiedad y, como decíamos aquí arriba, que podemos pensar que en el futuro nos pueden dañar. Así que en ese sentido, como bien dice aquí, la ansiedad parece ser una construcción cognitiva relacionada con el desarrollo adaptativo. Es decir, es posible que una persona que no tiene ansiedad o que no pasa por este sentimiento de la ansiedad, bueno, pues está más propenso a tener, digamos, algún tipo de experiencia, digamos, de peligro y que no desarrolle la persona maneras para afrontar esa circunstancia. Digamos que la ansiedad también nos es de apoyo en algún momento como humanos porque nos permite, como dice aquí, el desarrollo de estrategias de afrontamiento. Y de alguna forma estas estrategias pues sí nos permiten de alguna forma pues disminuir un poco el estrés o el temor que pueda presentarse ante un evento. Pensemos por ejemplo en un temblor, en un terremoto. Si nosotros no sintiéramos esta ansiedad, aunque sabemos que estamos en una región de alto nivel sísmico, si nosotros no sintiéramos esta ansiedad prospectiva, entonces no estaríamos tan listos para desarrollar las estrategias de evacuación, por ejemplo. Entonces la ansiedad también es un mecanismo de alguna manera adaptativo porque nos permite pensar que hacer estos simulacros nos van a ayudar a sobrevivir. Entonces, si se fijan, la ansiedad de alguna forma termina siendo adaptativa porque nos permite pensar que en el futuro puede haber un temblor y por lo tanto prepararme ahora reconociendo los puntos de reunión y entendiendo que no debo de correr, ni gritar, ni empujar, voy a sobrevivir. Es decir, tengo una estrategia para afrontar esa circunstancia. Ahora, recuerden que decíamos hace un momento, es cierto, el miedo es natural, un poco de ansiedad también es adaptativa, pero cuando se vuelve un problema, cuando se vuelve una enfermedad mental, evidentemente aquí volvemos a retomar los puntos del DSM. Recuerden que una persona tiene un trastorno una vez que su funcionalidad se compromete. Como bien dice aquí, el individuo tiene una dificultad con su funcionamiento social o con su función ocupacional, su trabajo, pues. En este momento en el que esa ansiedad involucre estas dos áreas, podríamos pensar que estamos en camino al desarrollo de una patología. Otra de las condiciones muy importantes que ya les refería al principio de esta presentación es que
Generalmente las personas que empiezan a desarrollar un trastorno de la ansiedad, es decir, que su función social y su función laboral empiezan a decrementar, son bastante conscientes de lo irracional o inapropiado que es ese miedo. Sin embargo, la persona también se da cuenta con bastante claridad que no puede resolver ese temor. Eso es lo interesante de los trastornos de ansiedad y es lo que en su momento pues también nos ayuda muchísimo a su intervención. Ahora, hay una característica muy particular en los pacientes que presentan algún trastorno de ansiedad, que es que tienen un estilo, la mayoría en forma natural, para afrontar este temor o esta ansiedad constante. Este estilo para afrontar le conocemos como evitación. Es decir, una persona, por ejemplo, que le tiene temor a los elevadores o estar adentro de estos espacios cerrados, procurará, siempre que llegue a un edificio, pues no introducirse, ¿no?, a los elevadores o no subirse junto con las personas en el elevador, sino intentará precisamente irse por las escaleras. O la persona que tiene miedo o siente un temor o una angustia, por ejemplo, a estar en contacto con bacterias o microbios, bueno, pues va a tratar de evitar lugares o circunstancias en los que haya suciedad, ¿no? En este caso, vemos aquí una representación en esta barrita que vemos abajo de cómo la ansiedad, como ustedes pueden ver, es bastante, digamos, normal o está en un estado como constante, digamos, en las personas, cierta cantidad de ansiedad. Sin embargo, es posible que en algún momento determinado la persona muestre, digamos, características de mucha ansiedad o muchos síntomas de temor o miedo, los cuales luego pueden disminuir y luego volverán a presentarse en otro momento del ataque de pánico. Recuerden, la ansiedad como tal es una condición bastante típica en los humanos porque tenemos cognición, porque siempre estamos pensando. El punto es que esta ansiedad puede convertirse en lo que llamamos un ataque de pánico o un ataque de angustia, que es precisamente una especie de angustia muy intensa que cada vez se pone más, digamos, pues así, valga, intensa, muy de alto nivel, y luego tenemos como esta especie de momento en el que disminuye, digamos, el ataque de pánico. Entonces, el ataque de pánico es como la característica quizá más importante de un trastorno de ansiedad. Ahora bien, ¿cómo es que un especialista de la salud mental puede ver, por así decirlo, la ansiedad? ¿Cómo puede saber que un paciente está ansioso? Bueno, pues aquí les presento las 3 áreas en las cuales cualquier psicólogo que entrevista a un paciente con una alteración de ansiedad debe de consultar, es decir, qué pasa por su mente, cuáles son las características de su cognición, qué piensa acerca del evento que le provoca ansiedad, si hay alguna frase que constantemente cruce su mente como voy a morir o puedo contraer una enfermedad o pienso que podría morirse mi mamá mañana, etcétera, ¿no? Pero también hay una parte conductual, es decir, al paciente no solamente le preguntamos qué está pensando cada vez que siente esta ansiedad o la percibe, sino también qué conductas hay en él. Hay personas, por ejemplo, que ante la ansiedad pueden preferir, ya decíamos hace rato, evitar acercarse a los elevadores, evitar estar cerca donde hay animales o ese animal que le causa temor. Pero también hay personas que pueden realizar comportamientos bastante inusuales como, por ejemplo, contar números cada vez que se presenta como esa idea ansiosa, o personas que pueden empezar a lavarse mucho las manos cada vez que se presenta esta conducta, digamos, como
o este pensamiento, digamos, de ansiedad. Y a la par de estas dos áreas, también un paciente presenta signos físicos. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que nuestro sistema nervioso tiene un sistema nervioso simpático y parasimpático? Bueno, pues un paciente con ansiedad habitualmente estos sistemas biológicos se alteran. Entonces también va a presentar signos físicos. Es decir, el paciente también puede decir que siente que le sudan mucho las manos o mucho sudor en las manos, o siente que le palpita muy rápido el corazón, como una especie de arritmia, o percibe que le siente tensión en el cuello y en los hombros, o constantemente se da cuenta de que está presionando sus puños, por ejemplo, en las manos, etc. Entonces, como pueden ver, un psicólogo como ustedes tendrá que entrevistar al paciente y preguntar por estas tres zonas. ¿Qué es lo que está pasando con el paciente en estas tres zonas para poder determinar cómo se encuentra entonces la ansiedad del paciente? Fíjense, hay como varias explicaciones de por qué se da la ansiedad. Obviamente la biológica es una de las que más conocemos, pero no es la única. Hay otras dos explicaciones que les pongo acá, que son las que han intentado entender por qué las personas se sienten ansiosas. Hace muchos años, de hecho, a las personas con ansiedad se les conocía como personas neuróticas. Hoy en día esa palabra ya no se utiliza, es una palabra muy antigua, que realmente solamente se utilizaba en ciertas áreas, digamos, del mundo. Hoy en día preferimos la palabra ansiedad para referirnos a personas que tienen mucho miedo. Por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, como bien dice aquí, se pensaba que la ansiedad proviene de una intención de esa área de la mente o del aparato psicológico conocido como el yo, en donde el paciente, por tratar de mantener un yo, digamos, integrado, no fragmentado, trata de mantener a este yo completo, y por lo tanto este intento de mantener esta estructura psicológica completa provoca que las personas generen este comportamiento de ansiedad para afrontar finalmente, y para mantener este yo completo, pues se evita lo más que se puede el objeto de temor, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una persona que tiene mucho miedo a las mujeres, un hombre, por ejemplo, su yo o su estructura psicológica del yo intentará mantener una cierta postura coherente, digamos, frente a las mujeres. Sin embargo, dado que hay mucho temor que provoca el estar frente a ellas o hablar con ellas, entonces en este caso el yo corre peligro. Por lo tanto, se evitará estar en situaciones en las que te encuentres con mujeres. No sé si han visto probablemente el programa de Big Bang Theory, o la teoría del Big Bang, donde sale un joven de origen hindú que tiene miedo a hablar con las mujeres. Entonces esta sería como una característica muy clara, ¿no?, de un individuo que, para mantener su postura del yo completa, pues trata de evitar estar en las situaciones ante mujeres, y cuando está ante mujeres, bueno, pues se paraliza, ¿no? Por otro lado, la escuela conductual es una de las que mejor ha explicado la ansiedad precisamente como un comportamiento de aprendizaje. Recuerden que decíamos temprano que la ansiedad es una respuesta aprendida, es algo que se aprendió en las experiencias de la vida y que se queda, digamos, como situado en nuestra mente, en nuestra memoria, y es difícil de romper esas asociaciones con estímulos, digamos, de tipo aversivo. Entonces, sabemos que la escuela conductual, por ejemplo, una vez que se aplica un tratamiento desde la escuela conductual, se puede ser tan efectivo como entre el 80 y el 90%. Entonces, en ese sentido, es muy probable que la escuela conductual realmente sí explique de manera muy precisa esta condición, y también pues ayuda a mejorar al paciente con estas condiciones. Y finalmente, en el caso de pues la teoría biológica, pareciera que en algunas personas ciertos neurotransmisores están desequilibrados, principalmente algunos neurotransmisores como el glutamato, por ejemplo, que son básicamente
sustancias estimulantes o estimulantes naturales, digamos, dentro del sistema nervioso. Entonces, al poder ofrecer algunos tranquilizantes menores, logramos que el paciente pueda relajarse o mejorar su condición de ansiedad. Incluso algunos medicamentos antidepresivos también parecen ser relajantes, ¿no? En ese sentido, si los relajantes funcionan, quiere decir que hay zonas cerebrales que sirven para estar muy alertas, ¿no? O muy asustados. Entonces, en ese sentido, la teoría biológica es una de las más fuertes también para tratar de explicar la ansiedad. Finalmente les presento en este cuadro, según el DSM-4, cuáles serían los principales trastornos de ansiedad que podríamos encontrar. Recuerden que aquí, como bien dice arriba, la ansiedad es el síntoma predominante en los trastornos por ansiedad y la evitación casi siempre está presente, que es la estrategia natural. Aquí, como pueden ver, vemos algunas características esenciales del trastorno por pánico o de ataque de pánico o ataque de angustia. Las fobias. Antes, en el DSM-4 aparecía el estrés postraumático. Les recuerdo que en el DSM-5 ya aparece aparte el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de ansiedad generalizada. Recuerden que en el DSM-4 también existe el trastorno por ansiedad no especificado. En este caso, si pensamos en los ataques de pánico, como vemos aquí, vemos que la característica esencial es que el paciente percibe de pronto mucha ansiedad. Esto le ocurre varias veces, es recurrente y puede suceder en cualquier lugar o en cualquier momento. La persona, por supuesto, se mantiene siempre preocupada acerca de que pueda darle algún otro ataque en el futuro o incluso a perder el control si es que está en una situación de fuera de casa, ¿no? Y sabemos que el ataque de pánico o el ataque de angustia puede ocurrir con o sin agorafobia, es decir, puede ocurrir básicamente solo el ataque de pánico, pero también puede ocurrir con agorafobia. La agorafobia es un tipo de fobia muy específica a estar en una situación en la que no se te puede ayudar fuera de, digamos, tu contexto natural o tu contexto, digamos, de protección de casa. Entonces, las personas con agorafobia habitualmente tienen temor a salir de su ambiente de casa o a su ambiente seguro porque piensan que si algo les sucede, puede ser que no reciban la ayuda de parte de las personas. Entonces no es tanto a tener un temor a los espacios abiertos, sino el temor es que no se le ayude en el momento en el que perciban mucho miedo. Como ven acá, en el caso de las fobias, es muy claro que la persona tiene un temor muy irracional, pero aquí en la fobia, a diferencia del ataque de pánico, se fijan, el ataque de pánico es precisamente, ocurre en cualquier lugar, es muy constante y es inesperado. No hay algo en realidad que lo dispare o aparentemente no hay algo igual en cada momento. En cambio, en la fobia, sí, siempre el temor va a ocurrir, pero frente a algún objeto o alguna situación muy, muy clara. Temor a las arañas, temor a las agujas, miedo a algún tipo de circunstancia como entrar en un elevador, miedo incluso a atragantarse cuando se está comiendo solo, etc. Por supuesto, cada vez que se presenta un estímulo que genera este temor irreal en la fobia, pues la persona empieza con un intenso temor o un intenso ataque de pánico. Si la persona ve la araña frente a ella, o incluso hay algunas personas que incluso el solo hecho de mencionarle la palabra araña puede causar que la fobia se dispare. Casi siempre las personas evitan la situación que les da fobia. Por ejemplo, si saben que van a entrar en un edificio con elevadores, pues tratan de evitar ir a ese edificio. Y por supuesto, la ansiedad pues se va o se disipa, es decir, desaparece cuando la situación fóbica no está siendo enfrentada, cuando el objeto fóbico no está ahí. Mientras no se presente la araña, nadie sabrá que una persona tiene fobia. ¿Okay? Luego tendríamos el estrés postraumático. Aquí la ansiedad se da o el temor se presenta, pero porque se vivió un evento traumático muy específico y la persona reexperimenta, recuerden, esta es una palabra clave, reexperimenta una y otra vez el evento traumático. Esto puede ser en sueños, puede ser
incluso en ensoñaciones. La persona puede estar en el día despierta y de pronto entran como imaginaciones, como recuerdos que parecen más bien sueños, o así lo relatan los pacientes, de volver a vivir el evento traumático. Así que cada vez que lo recuerda, otra vez su organismo, su cuerpo responde con ansiedad. Por supuesto, la persona trata de evitar, se fijan, otra vez está la evitación de pensar en lo que ha pasado, pero hay definitivamente por este evento traumático, hay alteraciones del sueño, puede haber cambios emocionales muy intensos, dificultades para volver a poner atención o concentrarse, y en ocasiones también se presentan por respuestas intensificadas ante, por ejemplo, alguien que llega y toca a la persona en el hombro. La persona se siente mucho más temerosa de lo que hubiese sentido cualquier persona. Como pueden ver, también existe un trastorno que se llama ansiedad generalizada, y en esta pues la persona simplemente dirá que siente ansiedad o miedo excesivo, pero no sabe a qué. La persona generalmente no puede clarificar exactamente a qué le tiene miedo, simplemente sabe que algo muy feo puede ocurrir y algo muy difícil de controlar por la persona. El paciente no puede a veces controlar de plano este pensamiento de que algo malo puede ocurrir, y se presentan pues síntomas importantes físicos como estar hiperalerta, tener una tensión muscular constante o estar intranquilo y constantemente moviéndose. Y finalmente, en el trastorno obsesivo compulsivo vemos que el paciente mantiene un cierto cuadro de ansiedad, pero para poder, digamos, como no pensar constantemente en lo que me preocupa, entonces se generan ciertas conductas que pueden ayudar para minimizar ese miedo. Por ejemplo, imagínense que la persona piensa una y otra vez en cómo fue abusada quizá en su infancia. Es decir, hay un pensamiento intrusivo que es constante y es persistente y que constantemente entra en su mente. Para evitar pensar o para minimizar esa sensación incómoda que se vivió, no tanto se fijan como una reexperimentación, sino lo que se vivió como experiencia, la persona puede intentar estarse, por ejemplo, bañando constantemente. Esta es una conducta que hace para suprimir estos pensamientos. ¿Okay? Y finalmente, estos pensamientos que la persona tiene, pero también las conductas de estarse tratando de bañar constantemente, la persona puede darse cuenta que son irracionales, es decir, no son cosas lógicas, no es algo que debería de estar haciendo la persona. Los pacientes se dan cuenta perfectamente de que estas conductas son bastante inapropiadas. En este caso, digamos, pudiéramos pensar un poco en Sheldon, también del programa de Big Bang Theory, o la teoría del Big Bang, cuando este personaje tiene que tocar 3 veces la puerta. Cada vez que va a tocar la puerta de algún vecino, tiene que hacerlo exactamente 3 veces, y en esas 3 veces también nombra a la persona a quien le está tocando. Y si le falta un toquido, tiene que hacerlo. Esta es una persona con obsesión compulsión. No puede evitar tener que hacer una conducta que le permita tener una especie de sensación de calma ante la